Bien, es una alegría poder estar aquí y meditar sobre la palabra de Dios. Antes de nada, feliz Navidad a todos. Veo caras nuevas, luego ya te conoceremos. Creo que te llamas Laia, ¿no? Laia, pues bienvenida, esta es tu casa. Luego tienes un tiempo de conocerte y de hablar contigo. Y como digo, feliz Navidad a todos. Y pensaba que íbamos a ser menos, pero somos un grupo muy majo para poder meditar en la palabra de Dios y ahondar un poco más, ¿no? Y hoy es Navidad, ¿no? Hoy es Navidad, da la casualidad que hoy es día 25, es Navidad. ¿Qué es la Navidad? ¿No? ¿Qué es la Navidad? En el fondo, ¿qué es la Navidad? Vemos como las personas celebran la Navidad, pero a veces no sé qué celebran, ¿no? Si están celebrando ir a los centros comerciales a comprar todo lo que puedan, ¿no? ¿Cuál es la esencia de la Navidad? ¿Cuál es la esencia de la Navidad? Hace poco ya se estuve predicando sobre Filipenses, ¿no? Y hoy vamos a continuar sobre Filipenses, ¿no? Pero mirad, la Navidad, en el fondo, la esencia de la Navidad se podría igualar a la entrega o al sacrificio. Eso se puede, pero claro, esto ya no nos gusta tanto, ¿no? Navidad igual a entrega y sacrificio. ¿Sí, Ismael? ¿Seguro? Yo creo que sí, ¿no? Esto es lo que es la Navidad. A lo mejor por eso tampoco nos gusta tanto, ¿no? A lo mejor a la sociedad actual no le gusta tanto la Navidad, porque es entrega, ¿no? Porque es sacrificio. Y es que tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, ¿no? Y viendo la sociedad en el mundo en el que estamos, nos encanta reclamar nuestros derechos. Nuestros derechos sí. Yo necesito, yo quiero, yo necesito, porque esto son mis derechos, ¿no? Pero casi siempre nos olvidamos de nuestras obligaciones, ¿no? Y claro, yo quiero derechos, pero en cambio no quiero ninguna obligación, ¿no? Y eso es lo que ocurre en este mundo, ¿no? Que queremos derechos, pero no las obligaciones, ¿no? Queremos disfrutar de los placeres terrenales, pero nos olvidamos que se disfruta más cuando conseguirlos requiere un esfuerzo y una entrega. A veces te dan un regalo, luego otro y otro y otro y no aprecias el regalo, ¿no? Porque el regalo se aprecia, o los placeres se aprecia cuando uno se esfuerza por ellos, ¿eh? Se esfuerza por ellos, ¿no? Y cuando uno estudia para un examen y luego aprueba, pues oye, qué satisfacción, ¿no? Pero cuando alguien te da el examen gratuito y te lo da ya con nota de notable, ¿no? Por ejemplo, sin esfuerzo, pues no tiene satisfacción. Por eso digo que queremos disfrutar, pero no queremos el esfuerzo, ¿no? Queremos los resultados, pero no el trabajo para alcanzarlos. ¿Me equivoco o no? ¿O estamos en una sociedad? Sí. Solo queremos los derechos y no las obligaciones. Queremos los beneficios, pero no el esfuerzo, ¿no? Y hemos olvidado esto, que para conseguir algo hay que sacrificarse, hay que entregarse, ¿no? Nos encanta la ley del mismo esfuerzo, pero eso nos lleva a no valorar lo que tenemos otra vez, ¿no? Tenemos tantas cosas, el Señor nos ha bendecido tanto que a veces no apreciamos lo que tenemos. Hasta nuestra vida, a veces no nos damos cuenta de que el Señor nos ha dado una vida que no es nuestra, nos ha dado un tiempo para disfrutar. Como dice Eclesiastés, hay un tiempo para todo, para reír, para llorar. Es maravilloso la vida, ¿no? Pero a veces no la apreciamos, estamos en un torbellino de hedonismo, de placer, y no pensamos que también requiere un esfuerzo, ¿no? Y esto me ha hecho pensar en el profeta Isaías, cuando fue llamado a su ministerio, en Isaías 6, del 8 al 9, ¿no? Isaías, cuando vio la necesidad, en el versículo 8 del capítulo 6, dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por vosotros? Entonces respondí yo, es decir, respondió Isaías: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y dile a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, pero no comprendáis. Isaías se ofreció, y eso era un esfuerzo, porque tenía que ir a su pueblo a decirle lo que Dios le había dicho a él. Y eran cosas duras sobre el pueblo de Israel. Y eso requería un esfuerzo, requería una entrega. Pero Isaías dijo: heme aquí, envíame a mí. Luego, pensando sobre este versículo, la última parte dice: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, pero no comprendáis. Y esto me recuerda a Jesús, que dice, ¿qué dice Jesús? Que tenga oído, oiga.
Quien tenga oído, oiga. Lo dice mucho Jesús eso. Me recuerda a Isaías, ¿no? El Señor Jesús se sabía de pe a pa el libro de Isaías. Mirad, hermanos, hay una regla básica que sabemos todos, ¿no? Pero a veces nos cuesta aplicarla. Y es muy sencilla esta ley. Que el mal se vence con el bien. Sencillo. El mal se vence con el bien. Pero eso requiere entrega, eso requiere esfuerzo. Y el mayor ejemplo que tenemos es el de nuestro Señor Jesús. No es el de Isaías, es de nuestro Señor Jesús. Jesucristo, por amor a nosotros, venció al mal, haciendo el bien. De su boca nunca salió nada malo. No hubo un mal pensamiento. Era Dios mismo que se encarnó para entregarse por nosotros. Y sabemos lo que hay que hacer. Para vencer al mal hay que hacer el bien. Pero eso requiere un esfuerzo. Y ahí estamos todos, que nos cuesta hacer el bien, aunque sepamos lo que tenemos que hacer, ¿no? Jesucristo, por amor a nosotros, venció al mal haciendo el bien, aunque eso le costó esfuerzo, le costó la muerte, el sufrimiento y el dolor. Pero por su muerte nos dio vida y vida eterna, y Él es exaltado para siempre. Y esta es la cuestión, ¿no? Esta es la cuestión. Que en la Navidad es entrega, es esfuerzo. Mirad, vamos a leer el texto en el cual nos vamos a meditar esta mañana, que está en Filipenses 2, del 5 al 11. Es la continuación de la predicación que ya hice, creo que hace 2 semanas o 3, no me acuerdo. Filipenses, capítulo 2, del 5 al 11. Es lo que se llama la kenosis. Ya dentro, de poco a poco, ya vamos conociendo terminología cristológica, ¿no? La kenosis. Mirad, capítulo 2 de Filipenses, del 5 al 11. Dice así la palabra del Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hasta aquí la palabra del Señor. El título es muy sencillo, ¿no? Es la humillación y la exaltación de Cristo. La humillación del Dios mismo que se encarnó y la exaltación. Y el bosquejo es este, ¿no? La eternidad de Jesucristo. Porque Jesucristo era eterno, era Dios, la segunda persona de la Trinidad. Luego vamos a ver la encarnación de Cristo. Se encarnó, siendo Dios se hizo carne. Se hizo carne. Eso, para un Dios que se haga carne, esto los griegos no lo entendían esto. ¿Cómo puede ser que un Dios se haga carne, no? Pero se hizo carne y además murió por nosotros. Luego, ahora lo veremos, ¿no? Pero luego vemos la exaltación de Cristo. La exaltación de Cristo. Primeramente vamos a ver de manera rápida, porque tampoco quiero extenderme mucho, la eternidad de Jesucristo. Y lo vemos de los versículos del 5 al 6. Dice, haya pues en vosotros este sentir, esta manera de pensar, ¿no? Que hubo también en Cristo Jesús. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, es decir, que era Dios. Él era Dios. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, porque uno estima no ser igual a Dios porque es Dios, ¿no? Como cosa a que aferrarse. Él pensaba así, pensó en hacerse como un hombre siendo Dios, ¿no? Para fundamentar sólidamente la anterior exhortación que hemos visto en los versículos del 2 al 4, que ya lo hicimos la semana pasada, Pablo, el apóstol Pablo, porque esta carta
esta carta, esta epístola fue escrita por el apóstol Pablo a los filipenses, a la iglesia de Filipenses. Pablo señala aquí la actitud de Cristo, ¿no? Que debe animar a todo el que está unido a Él. Nos anima, si estamos unidos a Cristo, a ser del mismo pensamiento de Cristo. Y este mismo pensamiento de Cristo es que para hacer el bien hay que entregarse. Este es el pensamiento de Cristo. Que para hacer el bien, para solucionar un problema, hay que hacer un esfuerzo. Hay que trabajar. Y Cristo, siendo Dios, empezó a trabajar y bajó para solucionar el problema, ¿no? De los versículos del 6 al 11 que hemos leído, presentan en forma poética la humillación de Cristo y su exaltación. Esto era un poema de los antiguos cristianos que lo cantaban, era un poema. Hay muchos más poemas que los cristianos de la iglesia primitiva cantaban, ¿no? Pero este era uno, en el cual está reflejado pues, esta exaltación y humillación de Cristo, ¿no? En virtud de la cual fue constituido Señor del universo, nos habla. Es Rey del universo porque Él se entregó por nosotros y porque Él hizo el universo, con su palabra, ¿no? Este himno, como digo, posiblemente formaba parte del culto cristiano, ¿no? Mira, vamos a verlo en 1 Timoteo capítulo 3, 16. En 1 Timoteo también ahí encontramos otra poesía, otro salmo. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice así, lo hemos leído muchas veces. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Piedad, el amor, ¿no? La piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este era otro cántico que se cantaba, pero básicamente habla de lo mismo, ¿no? De la entrega de Cristo, del anuncio a los ángeles, como hemos visto hace un poco, ¿no? Predicar el evangelio a los gentiles, creído en todo el mundo y recibido arriba en gloria. Está exaltado. Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios que está Jesucristo, por la obra que ha hecho en el mundo, ¿no? Vemos que el ser igual a Dios, en contraste con la naturaleza o condición de siervo, ¿no? En el versículo 7, hemos leído el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Pero aquí vemos la condición de Dios. Era igual a Dios, aunque luego veremos que se hizo semejante a un siervo, a un esclavo, ¿no? Y eso es un contraste muy fuerte que se ve aquí en este texto, ¿no? Se refiere a la preexistencia de Cristo. Y esto es importante entenderlo. Cristo ya era preexistente, porque es Dios en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Y esto es un misterio de la Trinidad. Nuestra mente finita no alcanza a entender este misterio. ¿Cómo puede ser? ¿No? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que siendo Dios se hiciera hombre? Es un misterio. Pero así fue. Y se nos dice que fue preexistente, ya existía. Porque Cristo hizo el universo, nos dice en Hebreos, ¿no? Es un misterio que la verdad es que no llegamos a entender con nuestra mente finita, pero Dios lo sabe todo, ¿no? Nos podemos preguntar, ¿cómo podía seguir siendo Dios entonces? ¿Cómo podía seguir siendo Dios, ¿no? La respuesta estriba en que aquel que es y permanece siempre el Hijo de Dios puso de lado todas estas cosas no con relación a su naturaleza divina. No dejó de ser Dios. No dejó de sus atributos. Sus atributos divinos no los dejó. Esto también es otro misterio. ¿Cómo puede ser? Era un hombre, pero no dejó sus atributos divinos. Sino más bien en relación a su naturaleza humana, que voluntariamente asumió, en la cual sufrió
todas estas molestias, ¿no? Cristo se despojó de toda aquella gloria que por naturaleza le pertenecía desde toda la eternidad y que él disfrutaba como imagen única del Padre. Él mismo se entregó. Él mismo bajó, se humilló para hacerse un ser humano, pero era Dios. Y esto hay que dejarlo claro. Porque a partir de aquí, de no entender esto, han salido muchas herejías. ¿Cómo puede ser Dios? No puede ser Dios, con lo cual no era Dios. Y si no es Dios, ¿quién murió en la cruz? ¿Un hombre como nosotros? ¿O era Dios? Es que era Dios y era también humano. Es que es una cosa complicada de entender. Pero la palabra de Dios es verdad. Y ella nos dice que es Dios y también humano, ¿no? Él no cometió pecado. Él era puro, santo, santo, santo. Vamos a ver ahora la encarnación de Jesucristo, de los versículos del 7 al 8. Esto, como digo, es lo que se llama en cristología la kenosis, ¿no? El vaciamiento. La encarnación de Jesucristo, versículos del 7 al 8. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, ¿no? Vemos que Cristo no quiso aferrarse a los privilegios que le daba su igualdad con Dios. Y esto significa entrega, eso significa sacrificio. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Quién le gustaría hacerse hormiga para salvar a las hormigas? Que levante la mano, por favor, alguien, si quiere convertirse en hormiga para salvar a una hormiga. Pero es que estamos hablando de Dios, el que ha hecho el universo, el que es eterno. Es que cuando veamos la grandeza de este sacrificio, veremos la entrega de este sacrificio también. A veces no apreciamos porque no entendemos que Él es tan grande. Es como si ahora un rey viniera y nos sirviera, nos lavara los pies. No te toca a ti, ¿no? Como rey hacer eso. Pero es que Jesús lavó los pies a sus discípulos. Es que Jesús murió en la cruz por nosotros. Es que es algo increíble, ¿no? No se manifestó como el Señor en el ejercicio pleno de su señorío soberano y triunfante, pues tomó forma de siervo. Él tomó forma de siervo, siendo el Rey de Reyes. Entonces nos podemos preguntar, ¿pero quién despojó al Hijo de Dios? ¿Quién despojó al Hijo de Dios? A esta pregunta responderemos que Él mismo se despojó. Él mismo se despojó. Él mismo se humilló. Él mismo se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Por eso antes os he hablado de Isaías. Porque exactamente igual que le ocurrió a Isaías, estas palabras que dijo Isaías en el capítulo 6, versículos 8 y 9, heme aquí, envíame a mí, es lo que dijo Jesús. Había un problema y Jesús dijo, ya voy yo, ya moriré yo por ellos, ya sufriré yo por ellos. Y el padre, no sé, ¿estás seguro? ¿Vas a morir por ellos? ¿Merece la pena? Sí, merece la pena, porque yo ya veo que el remanente va a ser salvo. Porque mucha gente se va a salvar. Y en Hebreos dice que él se goza cuando sabe esto. Se goza cuando uno de nosotros se convierte y pide perdón y reconoce la obra de Cristo. Se goza porque somos su esposa. Y Él quiere que le amemos a Él. Por eso Él está gozoso de entregar su vida por la esposa. Porque nos ama, ¿no? Entonces, ¿quién despojó al Hijo de Dios? Él mismo se despojó. Él mismo se entregó. Nos gusta mucho cuando alguien se casa leer 1 Corintios 13, ¿no? Pero nadie se da cuenta que dice, el amor es sufrido.
Y lo leemos allí en las bodas, ¿no? El amor es sufrido, pero luego rápidamente leemos más rápido y no nos damos cuenta que hemos leído el amor es sufrido. Vaya, ¿el amor es sufrido? Porque el amor es sufrido, porque se entrega. ¿Cuánto nos cuesta entregar algo? En un mundo tan hedonista, tan pragmático, tan egoísta, ¿no? En esa ley del mínimo esfuerzo, en esa ley de reclamar derechos, pero no las obligaciones. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué nos está pasando, no? El mensaje de la Navidad no gusta, porque en el fondo es entrega. Nadie le obligó, ni siquiera el Padre le impuso ninguna de estas obligaciones. Se anodadó a sí mismo por propia voluntad, descendió para encarnarse y por propia voluntad dio su vida, la puso de sí mismo. Se despojó a sí mismo. Mirad, en 2 Corintios, capítulo 8, versículo 9. 2 Corintios, capítulo 8, versículo 9. Dice así: ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuerais enriquecidos. Es que es súper claro, ¿no? Este versículo. Él se hizo pobre siendo no rico. No sé cómo se podría decir, ¿no? No quiero decir lo que dice la gente, lo siguiente, porque queda, pero ya lo he dicho, ¿no? Pero bueno. Es que es Dios el que hizo el universo, es que es Dios el eterno, es Dios. Es que no sabemos quién es Dios. Sabemos un poquito de lo que Dios nos ha revelado por medio de su Hijo, pero la vida eterna es conocerle a Él. Y no vamos a acabar nunca de conocerlo, porque eternamente vamos a estar conociendo a Dios. Solo tenemos una pequeña visión de lo que es Dios, y esta nos lo ha dado el Espíritu Santo y sobre todo en su Hijo, Jesucristo. Nos muestra quién es Dios y nos muestra que es puro amor, porque entregó a su Hijo por nosotros. Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos en bendiciones, no ricos en dinero, sino en bendiciones espirituales. La fe, la esperanza, eso es una pasada. Tener fe y esperanza es mucho mejor que tener dinero. Si tenemos fe y esperanza y amor, eso es lo mejor que podemos tener en este mundo, ¿no? Se hizo esclavo, hemos leído, se hizo siervo, sirvió, ¿no? Se puso a servir. Y esto significa que se humilló. Mirad, en Isaías 53, también Isaías es muy conocido, Isaías 53, que nos habla del siervo sufriente, ¿no? ¿Os acordáis? 53, del 3 al 9. Lo hemos leído también muchas veces. Isaías 53, del 3 al 9. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos en su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Todo eso ocurrió cuando Jesús murió en la cruz. Todo ocurrió. Ya estaba profetizado por Isaías que tenía que ser muerto
humillado en la cruz. Esta era la muerte más humilde que podría imaginarse y más cruel también, la muerte en la cruz. Los ladrones, lo peor de la sociedad de esa época, morían así, colgados en una cruz. Porque era una muerte lenta, era una muerte que no podías respirar, que te caía el peso en el pecho, ¿no? Que te ibas desangrando poco a poco. Era una agonía de irte muriendo poco a poco, ¿no? Y además el Señor murió casi desnudo allí en la cruz. Es una muerte humillante, ¿no? Pero Él fue obediente hasta la muerte, ¿no? Y muerte de cruz. De eso se despojó, ¿no? De su grandeza, para ser obediente al Padre. Señor, que pase de mí esta copa, pero luego que dijo, no, que se haga tu voluntad, porque tenemos que ser obedientes también al Padre, ¿no? Mira, vamos a leer en Hebreos capítulo 5, versículo 8. Capítulo 5 de Hebreos, versículo 8. Dice así, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aprendió obediencia. Pero si era el Hijo de Dios, si era Dios mismo, y aprendió obediencia, pasó por el aro de la obediencia, que eso es lo que nos cuesta tanto, ser obedientes al Padre, ¿no? Ahora vamos a ver de manera rápida la exaltación de Cristo, y lo vemos del versículo del 9 al 11. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Quien se humilla será exaltado. Y en que se exalta será humillado. Lo dice la palabra de Dios, ¿no? Y aquí vemos cómo Jesús fue exaltado. Después de describir lo profundo de la humillación de Cristo, en los versículos del 6 al 8, vemos en el versículo del 9 al 11 su exaltación en un ritmo ascendente que culmina con su reconocimiento como Señor por todos los seres del universo. Todos los seres del universo lo tenemos que adorar y lo adoran por ser quien es y haber hecho lo que ha hecho. Mira, vamos a leer otra vez en Hebreos, capítulo 2, versículo 9. Lo tengo aquí, dice así. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Él tuvo que padecer la muerte para que por la gracia de Dios experimentara la muerte por todos. Pero fue coronado de gloria y de honra. Solo a Él hay que dar la gloria, solamente hay que dar a Él la honra. A nadie más. ¿Por qué? Por el padecimiento de la muerte. Porque Él, no siendo pecador, murió para cubrir los pecados nuestros, ¿no? Pero Él recibió luego la gloria y la honra. Y recibió un nombre que indica un rango, un carácter, ¿no? Aquí se le da el nombre de Señor. Señor, hemos leído, ¿no? Y para que en el nombre de Jesús se debe toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra, ¿no? Y ese nombre es Señor. Y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. Como título divino y de plena autoridad. Eso se le da a alguien que tiene autoridad. En Hebreos capítulo 1, versículo 4, vemos así. Hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Y en Mateo 28, 18 leemos, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? Porque es Señor. Señor, término que además de aplicarse a los seres humanos que tienen autoridad, a veces cuando a alguien le decimos Señor porque tiene autoridad, ¿no? Traduce el nombre de Jehová en el Antiguo Testamento y fue aplicado a Jesús por la iglesia primitiva, en su profesión de fe, ¿no? Jesucristo es el Señor. Antiguamente, la iglesia primitiva, pues Jesús era el Señor. En Romanos capítulo 14, versículo 11, dice así, pues escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará
toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y esto es lo que nos espera, hermanos, de conocerlo y arrodillarnos y confesar su nombre. Porque no hay otro nombre dado bajo el cielo a quien podemos adorar, sino a nuestro Señor Jesús. Y como hemos visto en el versículo 7, es un contraste ahora de ser siervo a ser Señor. Hemos visto que se hizo esclavo, se hizo siervo, pero ahora ya ha recuperado su señorío y es Señor. Pasa de siervo a llamarse Señor, ¿no? Y hemos visto que se doblará toda rodilla, es decir, la creación entera, que incluye a los seres celestiales o angélicos, a los habitantes de la tierra y a los que se hallan en el reino de la muerte. Todos vamos a tener que arrodillarnos delante de su presencia. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 22. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y poderes. Es decir, que su humillación ahora pasa a su exaltación. Y como hemos dicho antes, está a la diestra del Padre. Eso quiere decir que es igual al Padre, porque es Dios mismo. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Mirad, hermanos, como conclusión, la Navidad es lo que hizo Jesús. Eso es la Navidad, lo que hizo Jesús. Yo creo que si hiciéramos una pregunta en la calle, ¿qué es la Navidad? ¿Qué diría la gente? ¿No? Estar en familia, ¿no? Pasarlo bien, comprar muchas cosas. Que la ciudad esté llena de luces. Pero la Navidad es lo que hizo Jesús. Es decir, entrega, sacrificio para dar la vida. Para dar la vida. Y eso es el amor, ¿no? La cooperación armoniosa de todas las cosas para un fin en común, la vida. Y es como un cuerpo. El cuerpo, aunque son muchos órganos, pero todos trabajan ¿para qué? Para mantener la vida del cuerpo. Pero si cada órgano hiciera una cosa diferente, pues rápidamente nos moriríamos. El amor es la cooperación armoniosa de todas las cosas para un fin en común, la vida. Y Jesús hizo eso, se entregó, colaboró para darnos la vida y la vida eterna, ¿no? Estuvo dispuesto a dejar el resplandor y aceptar la humilde condición y la oscuridad de la vida terrena. La vida en forma de siervo fue el paso decisivo hacia aquella ofrenda final de sí mismo realizada en el Calvario, en donde entregó su vida hasta la muerte. Y aquí el apóstol Pablo que quiere que la iglesia de Éfeso y la iglesia de San Feliu conozcamos la eternidad de Jesucristo, que es Dios Padre, es Dios en forma encarnada, ¿no? Y su encarnación, y apreciar su exaltación, para que obráramos en alabanza y adoración y honor, dando adoración al único que merece tal reconocimiento. Y entonces, hermanos, así podemos dar la gloria a Dios. Cuando reconozcamos la obra que hizo Jesucristo en la cruz, también estaremos dando la gloria a Dios. Y eso también es nuestro... ¿Para qué estamos en la vida? Para dar la gloria a Dios. ¿Y cómo damos la gloria a Dios? Reconociendo lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Por eso a Él tenemos que adorar y servir también, como Él lo hizo. Sintiendo y pensando lo mismo que Cristo. Que el mal se vence con el bien. Si no nos gusta la sociedad actual, tenemos que sacrificarnos por ella. Y entregar el Evangelio, la buena nueva de salvación. Que en Cristo Jesús, aquel que cree en Él, tiene vida eterna. Si en esta mañana no has dado ese paso de fe, Jesús murió por ti. Es el momento de aceptarlo, de ir a los pies de Cristo y pedir perdón. Porque Él murió por ti, por amor a ti. No rechaces la obra de Cristo. Que el Señor nos bendiga como iglesia y también a cada uno en particular. Amén.